Este día. Pídale al Señor que hable a su vida, que hable a su vida. Yo pido que busquemos en Génesis capítulo 2. Mientras leamos en Génesis capítulo 2, quiero que piense, que ponga su imaginación a trabajar y se imagine usted en ese lugar especial que Dios creó. Y quiero que pensemos en lo que experimentaba Adán. Estamos en Génesis capítulo 2 y dice del verso 7 al verso 9: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, seguimos leyendo, y de allí se repartía en 4 brazos. Vamos al verso 15. Dice: y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo la había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque el varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No sé si te imaginaste por un momento cómo se sentiría la vida en el Edén, en el lugar que Dios creó. En primer lugar, había una relación con Dios. Una relación con Dios en la que Dios venía, Dios visitaba, Dios hablaba con el hombre, Dios se paseaba por el huerto, Dios se comunica directamente cara a cara con el hombre, y el hombre está disfrutando esa bendición de Dios. Pero también hay una relación con el prójimo, ¿right? El hombre estaba solo y Dios notó esa soledad en el hombre y dijo: vamos a hacer una pareja idónea. Como todos los animales tienen, pues vamos también a hacer una pareja idónea para el hombre, porque el hombre está solo después de nombrar todos los animales. Y así hizo Dios, le hizo una pareja idónea. Y cuando Adán vio esa pareja idónea, ¿verdad?, quedó completamente enamorado a primera vista. Y dijo: ahora sí, esta sí que es la que es, ¿no? Esta sí es hueso de mi hueso, esta sí es carne de mi carne. ¡Qué armonía con Dios! ¡Qué armonía en el matrimonio! Es decir, qué armonía con el prójimo, era su prójimo. ¡Qué armonía con la creación misma!, ¿no? Adán disfrutaba la creación. Adán nombró a cada animal. Adán comía de los frutos, del fruto del huerto de Edén. Adán disfrutaba esa armonía tan grande que había. Esa es la presencia manifiesta de Dios. A veces, no sé si alguno ha notado que a veces le saludo con la palabra shalom, ¿verdad? Shalom, shalom. Bueno, no es que sepa hebreo ni nada de eso, ¿verdad? Significa paz, pero es mucho más que paz. Porque para nosotros paz es simplemente que no hay conflicto, que no hay problemas de los que huimos. Pero en realidad la palabra shalom significa la armonía, una armonía con Dios.
Una paz con Dios que hace que nosotros también tengamos paz con otras personas. Una paz con Dios en la cual, como tenemos paz con Dios y tenemos esa armonía y tenemos esa comunicación con Dios y esa comunión con Dios está bien, yo disfruto las cosas que Dios hace. Si me como una fruta, la disfruto, ¿verdad? Si hay un atardecer, lo disfruto, ¿no? Si veo que están saliendo las hojitas verdes en la primavera, lo disfruto. No paso esas cosas como que no me importan, sino que me detengo a disfrutar la creación que Dios creó. Que disfrutemos todo lo que Dios nos dio, que lo disfrutemos a plenitud, que estemos agradecidos con Él y que tengamos relación con Él. Eso se llama Shalom. Eso se llama la paz. Esa es la presencia manifiesta de Dios. Ahora, si nosotros miramos, no tenemos que pasar la página, mismo en el capítulo 3, como que la cosa cambia un poquitito. En el capítulo 3 de Génesis, Adán y Eva caen en pecado. Escuchan a Satanás, desobedecen a Dios, se rebelan contra Dios, quieren ser igual a Dios y caen en pecado. Y ahí se origina, ahí se crea, ahí nace el pecado de la primera pareja. Y por lo tanto, a partir de ahí todos los hombres somos pecadores y estamos separados de Dios. Pero mira cómo cambió la cosa. Ya cuando el hombre peca, mira cómo el tema cambia, cómo ese disfrute se convierte en algo diferente. Dice el verso 8, después de haber pecado, el capítulo 3. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Pero que ese no es el hombre que iba y que hablaba con Dios y que Dios le daba instrucciones. Eso no, ¿verdad? Mira, ahora la relación con Dios cambió después del pecado. Ahora el hombre está escondido, está huyendo de Dios. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué tú te estás escondiendo? Yo sabía dónde estabas. ¿Dónde estás? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Mira el verso 12. Y el hombre respondió: la mujer que tú me diste por compañera me dio de comer del árbol y yo comí. Entonces vemos ahí que el mismo hombre que había dicho: esta sí que es carne de mi carne, hueso de mi hueso, después dice: es por culpa de ella, fue la que tú me diste, ¿no? El Señor habla con la mujer. ¿Qué le dijo la mujer? No, la serpiente. Pero por culpa de la creación que tú hiciste. El hombre que estaba en armonía con la creación que Dios había hecho, ahora se pone también en contra de la creación. Y ahí vienen las maldiciones, ¿no? Viene la separación, la muerte por culpa del pecado, viene la maldición de la tierra, viene el conflicto en el matrimonio, tu voluntad será para tu marido, y todas esas cosas usted lo puede leer con un poquitico más de tiempo. Pero ahí tú ves que por culpa del pecado se rompe, se obstruye esa relación con Dios, esa relación con el prójimo, con la pareja, con la persona que tienes a tu lado y con la propia creación que Dios te ha dado para que tú cuides de ella. Eso es lo que hace el pecado. Pero Dios, en su grande amor y misericordia, en el verso 15, maldiciendo a la serpiente que representaba a Satanás, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Qué está diciendo el Señor? Le está profetizando, presagiando de que la simiente de la mujer, que es Cristo, ¿verdad? Iba a escachar, iba a destruir la cabeza de la serpiente, iba a darle un golpe mortal a Satanás para siempre. Y lo hizo, muriendo por nosotros, por el género humano, en la cruz de Calvario. Pero en ese mismo momento también el Señor bendice al hombre, porque el Señor también le hace ropas al hombre de pieles. ¿Pieles de dónde? De un animal. Pero es que para poder tener las pieles de un animal tiene que matarlo. Dios hizo un sacrificio. Dios mató a un animal inocente, ¿verdad? Para tomar las pieles y hacer con ellos un vestido, y en su gracia y misericordia vestir al hombre y la mujer
para quitar la vergüenza del pecado. Imagina, la gracia y la misericordia de Dios. Pero es que nosotros tenemos la tendencia natural de perder por culpa del pecado esa paz con Dios, esa shalom, esa armonía con Dios que trae armonía a nuestro prójimo y que trae también armonía o bendición de nuestro entorno. En el libro de Éxodo nos encontramos cómo Dios libera a la nación de Israel de su esclavitud en Egipto, ¿verdad? Ellos estaban hundidos en la esclavitud, sus hijos varones morían, eran ejecutados por el faraón, al menos él mandaba que lo hicieran, y estaban sufriendo mucho, y Dios los liberó. Y yo creo que ellos experimentaron esa bendición de Dios, esa shalom, esa paz de Dios, cuando ellos salieron de Egipto. Y ellos volvieron a retomar esa relación con Dios, ¿verdad? Cuando ellos salieron huyendo y el mar se abrió y ellos pasaron por el mar y llegaron a la otra parte y cantaron. María, ¿verdad? La hermana de Moisés, cantó el himno de victoria, como dice la canción que cantamos hoy, más allá después de haber cruzado el mar. Se restauró en cierto sentido esa relación con Dios, esa bendición, y ellos estaban alegres y estaban ahí como un pueblo unido, y vamos para adelante, y Dios está con nosotros, y Dios. Pero esa paz que ellos buscaban se quebró muchas veces en el camino del desierto. Y una de las veces en las cuales se quebró de una manera más fuerte fue en Éxodo capítulo 32. Porque en Éxodo capítulo 32, mientras Dios está escribiendo con su dedo y dándole a Moisés las tablas de la ley en el monte, el pueblo estaba haciendo un becerro de oro y adorando a un becerro de oro. Entonces, usted sabe bien la historia, pero yo quisiera leer algunos pasajes en Éxodo 32, 25 al 29. Éxodo 32, 25 al 29. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasar y volver de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a sus parientes. Son cosas difíciles, ¿verdad? Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo aquel día como ¿cuánto? A ver, despertamos. ¿Cuánto cayeron ese día? 3,000 personas cayeron por el pecado de ese día, ¿verdad? 3,000 personas. Si vamos al verso 18 del capítulo 33. Vamos al 33 del 1 al 17. El Señor al final del capítulo 32 le dijo a Moisés: te ruego, le dijo Moisés a Jehová, te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese raeré yo de mi libro. Ve pues ahora, lleva este pueblo a donde yo te he dicho, y aquí mi ángel irá delante de ti, pero en el día del castigo yo castigaré en ellos su pecado. En el capítulo 33, que seguro que ustedes lo tienen listo, el Señor le dice a Moisés: Moisés, yo voy a mandar yo prometí que los iba a entrar, estoy parafraseándolo, le prometí que los iba a entrar a la tierra prometida, que le iba a dar mi bendición. Yo les voy a dar mi bendición, pero yo no voy con ustedes. Yo les voy a mandar mi ángel los va a llevar, ustedes van a entrar, ustedes van a tomar la leche que hay en ese lugar, la miel que hay en ese lugar, ustedes van a comer las uvas de ese lugar, pero yo no voy con ustedes, porque esto es un pueblo pecador y yo no puedo vivir entre un pueblo pecador. Y entonces Moisés ahí, imagínense usted, cayó en una crisis, y dijo: Señor, pero ¿cómo es posible? Yo no puedo ir si tu presencia no va con nosotros. Y Moisés hizo que el Señor le prometiera que la presencia de él iba a ir con ellos.
iba a ir con ellos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la presencia manifiesta de Dios. Hay momentos en la vida en que nosotros tenemos que mirar y calcular qué es lo que vale la pena. ¿De qué se trata la vida? Desde el principio encontramos que el hombre, la primera pareja, tenían esa paz con Dios, esa armonía, esa paz con su prójimo, ¿no? Y ese disfrute de la creación. Y se perdió por culpa del pecado. ¿Qué es lo que nosotros buscamos y lo que nosotros necesitamos en la vida? ¿No es acaso eso mismo? No se trata de cuánto dinero nosotros tengamos, no se trata del lugar donde nosotros vivimos, no se trata de ninguna de esas cosas. Se trata de nuestra relación con Dios. Si la presencia de Dios está con nosotros, no importa que tú pases por un valle de sombra de muerte. Si la presencia de Dios está con nosotros, no importa por lo que tú pases. Lo que sí tenemos que estar seguros es que la presencia de Dios está con nosotros. La forma de restaurar esa presencia de Dios, como dije anteriormente, fue exactamente como dijo el Señor en su promesa. Es por medio de la simiente de la mujer, es por medio del Señor Jesucristo. En Hechos, capítulo 2, versos 36 al 47. Hechos, capítulo 2, versos 36 al 47. El apóstol Pedro predica en ese primer mensaje a todas aquellas personas de la nación de Israel que estaban escuchando. Habían allí judíos de sangre, y habían también judíos, personas que se habían convertido al judaísmo y que adoraban al Dios verdadero y que venían de otras naciones. Pero es una gran multitud, ¿verdad? Y él le predica el evangelio y le dice en el verso 36: sepa pues certísimamente toda la casa de Israel, todos los judíos, escuchen esto, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se conmovieron de corazón y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas palabras testificables se estaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. La forma de poder obtener la armonía con Dios, la forma de poder alcanzar la armonía, la paz, el amor para las personas que nos rodean, comenzando con la esposa, con los hijos, con los vecinos, con los compañeros de trabajo, con los compañeros de escuela y con toda la demás gente. La forma, aún en la iglesia, la forma para mantener la paz y la armonía es por medio de la fe en Jesucristo. Es cuando Jesucristo es nuestro Señor y Cristo. Y mira el verso 41: así que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día, ¿cómo? Y fíjate que por el pecado de la nación de Israel, 3,000 personas perecieron en el libro de Éxodo. Y por la fe en Jesucristo, 3,000 fueron salvos. Eso nos está diciendo también algo a nosotros en este día. Si queremos la paz y la armonía de Dios, necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados y entregar nuestras vidas al Señor Jesucristo, para que Él sea verdaderamente nuestro Rey y Señor, Señor y Cristo. Si no lo hemos hecho, aún no tenemos esa paz y esa armonía. Si no lo hemos hecho, aún estamos irritados porque no tenemos paz con Dios. Aún estamos mordiéndonos unos a los otros. Aún estamos dándole la patada al gato, ¿verdad? No disfrutando la creación, no disfrutamos nada porque no hay paz con Dios. Pero cuando entregamos nuestras vidas al Señor, el peso del pecado es quitado de nuestras espaldas.
Y el Señor transforma nuestras vidas y nos da una nueva naturaleza y se restaura la armonía y la paz con Dios. Ya ustedes pensaron que yo había terminado, pero no. ¿Saben que los cristianos tenemos que seguir, insistir en saber que todos los pasos y todas las decisiones que nosotros tomamos en la vida son en realidad la voluntad de Dios? Porque sabemos que la voluntad de Dios es buena y es perfecta. Nosotros necesitamos saber que todas las cosas que pasan en nuestras vidas sean cosas en las cuales el Señor ha permitido o sean en las cuales el Señor nos está guiando, donde esté la presencia manifiesta de Dios. Dios es omnipresente, Él está en todo lugar. Si Moisés hubiera hecho como Jonás y se hubiera marchado para Nínive enojado, en Nínive también estaba Dios. Pero en Nínive Dios no lo iba a usar, Dios lo quería usar entre los judíos. ¿Verdad? Nosotros tenemos que entender que necesitamos la presencia manifiesta de Dios. Necesitamos estar donde Dios quiere que nosotros estemos. En Hechos capítulo 16, ya con esto sí voy a terminar. Hechos capítulo 16. Nos encontramos que el apóstol Pablo estaba en la provincia romana de Galacia y él había visitado unas iglesias que ya había establecido y que se habían regado un poquitico, unas iglesias que se habían apartado un poquitico de la verdad y los cristianos estaban mordiéndose los unos a los otros, como la iglesia de los Gálatas. Pero él regresa a esas iglesias, visita esas iglesias, él está contento, las iglesias están animadas, él baja. Bueno, imagínese que usted vaya ahora, digamos, a predicar el evangelio. Usted, voy a predicar el evangelio, tengo Oklahoma, voy a bajar a Texas y después ¿cuál está al lado? Luisiana, no sé, Alabama. Entonces, lo lógico es que tú siguieras esa ruta, ¿no? Era lógico que después de Galacia él fuera a Asia. Lo que venía era Asia, no venía otra cosa. A nadie se le ocurriría ir a otro lugar que no fuera Asia. Hechos 16, capítulo 16, verso 6. Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Mira qué cosa. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Tampoco es a Bitinia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, cerca del puerto abajo. Y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Dando por cierto que eso es lo que Dios quería. Pero si yo se lo estoy diciendo a ustedes, no era fácil. Había un mar por en medio. El mar Egeo está entre Asia y Macedonia. Había que pasar el mar o había que subir por un camino muy difícil, muy montañoso, volteando toda la costa. Era mucho trabajo ir a Macedonia. ¿Por qué hay que ir a Macedonia primero? Hay que ir a Macedonia primero porque es donde Dios nos quiere. Es el momento que toca. Y pobrecita la gente de Asia, nunca van a conocer el evangelio. Tranquilito, Pablo. La obra es de Dios, no es tuya. Va a llegar el momento para Asia y va a llegar el momento en que todas las personas de Asia van a conocer el evangelio. Pero este es el momento de ir a Macedonia. Entonces ellos sabían que ahí estaba la voluntad manifiesta de Dios. Sabían que ahí estaba la presencia de Dios y procuraron la presencia de Dios y buscaron la presencia de Dios y fueron para ese lugar. Significa, cuando buscamos la presencia de Dios, significa que las cosas van a ser color de rosa.
tenemos que recordarnos una y otra vez que no es así, ¿verdad? Bueno, en el libro de los Hechos no fue así. Ellos llegaron a Macedonia, llegaron a la ciudad de Filipo, y cuando llegaron a la ciudad de Filipo, predicaron el Evangelio, pero tuvieron un problemita. Había una joven que estaba dando voces detrás de ellos, diciendo lo que parece ser bueno a mí. Si me lo hubiera quitado atrás, tal vez yo no hubiera puesto bravo. Dice: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes nos anuncian el camino de salvación. ¿Verdad? Pero Pablo entendió que lo que estaba pasando es que esa joven estaba endemoniada, ¿no? Y Pablo expulsó ese demonio. Pero esa joven daba servicio, daba dinero a sus amos, que la usaban para adivinación. Y entonces esos amos acusan a Pablo y a Silas y llegan a la cárcel. Llegan a la cárcel. Ahora, si tú estás en el peor lugar de la cárcel, en el calabozo de más adentro, donde no te pueden ni mover porque tenían los grillos puestos, ¿verdad? ¿Cómo tú estuvieras? ¿Qué pensaríamos en ese momento? ¿Tú estás seguro que este es el lugar donde tú no quieres? ¿No sería mejor haber estado en Asia? Pensamos así, ¿verdad? ¿No sería mejor haber estado en Asia? ¿No habría gente que pudiéramos predicarle en Asia? Ahora estamos aquí trancados en esta cárcel, no sabemos si vamos a salir de aquí. Y no sabemos qué nos va a pasar allá afuera. Pero ¿saben qué? Ellos no pensaron de esa manera. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios estaba con ellos. Ellos estaban siguiendo el Espíritu de Dios y la presencia de Dios estaba con ellos. Y la propia palabra dice que a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. La presencia de Dios estaba con ellos. Ellos estaban alabando a Dios en medio de una situación difícil. Los presos estaban ahí. Pero tú sabes una cosa, que vino un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron y el carcelero quiso matarse, quiso quitarse la vida, porque dice: bueno, me van a matar de todas maneras si dejo escapar a esta gente. Pero ¿sabes qué le dijo Pablo? No te mates, estamos aquí todavía. ¿Tú sabes qué me dice eso? Pablo tenía armonía aún con el carcelero, tenía armonía con los presos, tenía armonía con la demás gente que estaban ahí. Porque cuando tenemos la presencia de Dios, cuando estamos con la presencia de Dios, cuando vivimos en la presencia manifiesta de Dios y estamos donde Dios quiere que nosotros estemos, en el momento en que Dios quiere que nosotros estemos, vamos a sentir esa paz para con Dios y para con los hombres. Pero yo te aseguro que si ese apóstol hubiera estado en Asia predicando el Evangelio en contra de la voluntad del Espíritu de Dios, no se hubiera salvado nadie. Porque no estaba en la presencia de Dios. Hubiera estado obstinado y enojado con todo el mundo. Como muchas veces estamos nosotros también, ¿verdad? Cuando hacemos lo que no tenemos que hacer. O cuando estamos en el lugar equivocado. O cuando nuestra relación con Dios no está bien. O cuando no leemos su palabra. O cuando no buscamos de Él con sinceridad. O cuando no le adoramos de corazón. También sucede eso. Perdemos esa presencia manifiesta de Dios. Pero cuando buscamos la presencia del Señor, hallamos paz, como la tuvo Adán, como la tuvo Moisés, como la tuvo la iglesia primitiva. Ellos adoraban al Señor de corazón y el Señor añadía a la iglesia lo que eran salvos. ¿Y cómo era la relación de ellos con la demás gente? Dice: vendían sus propiedades y comían juntos, había armonía. Ven el mismo patrón. Cuando nosotros tenemos armonía y paz con Dios, vamos a tener armonía y paz con las personas y vamos a disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Ese es el mismo patrón que se repite. Que se repite en Hechos. Mira, ahí en Hechos capítulo 16 se funda la iglesia de los tesalonicenses. Esa noche el carcelero que pensaba quitarse su vida se convirtió en un discípulo de Jesucristo y él y toda su casa fue salvo. ¿Te acuerdas de ese verso que tantas veces hemos repetido de Hechos 16:31 que dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Eso se le dijo
a un hombre justo en el momento en que pensaba quitarse su vida. No hay razón para hacerte daño. No hay razón para salir huyendo. No hay razón para preocuparte. Lo que tienes que hacer es creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Creo que es hora de orar y que miremos a nuestras vidas, que miremos nuestros corazones. Y solamente tú sabes si tú vives en la presencia manifiesta de Dios. Solamente tú sabes si tienes esa armonía con Dios, con las demás personas. A veces tú piensas que el problema son las demás personas y estás enojado con las demás personas. Pero en realidad el problema tiene que ver contigo y con tu relación con Dios. Porque si tú no tienes la presencia manifiesta de Dios, si tú no estás viviendo en la voluntad de Dios, sometido al Señor Jesucristo como Señor de tu vida, siendo guiado por el Espíritu Santo de Dios, entonces tú vas a sentirte irritado, tú vas a sentirte enojado y tú vas a sentirte con deseo de morder a la persona que tienes a tu lado. Pero cuando tú tienes la paz con Dios, llega lo que solamente Dios puede dar: el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y el dominio propio. Y entonces amamos a la persona que tenemos al lado, la miramos con misericordia, la miramos con amor, la miramos con deseo de ayudarla, de bendecirla, de que tenga lo mismo que tenemos nosotros, esa paz con Dios. Y vamos a darle gloria a Dios por todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Vamos a darle gracias a Dios por la nieve. Vamos a darle gracias a Dios por el tornado que pasó por allá. Vamos a darle gracias a Dios por las cosas que pasan, buenas y malas. ¿No crees tú que esa noche Pablo estaría agradecido por ese calabozo de más adentro? Pablo estaba agradecido porque él entendió que el propósito de Dios, el varón macedonio, no era una idea de ellos, sino que era la presencia manifiesta de Dios guiándolo a su vida. Y nosotros tenemos que estar seguros. Así que oremos en esta hora y pidámosle al Señor: Señor, yo quiero tu presencia manifiesta. Yo no quiero ir a un lugar, estar en una situación en que tu presencia no vaya con nosotros y en que yo no esté seguro de que eres tú quien me está guiando. Eso es lo más importante en nuestra vida. Oremos. Ora tú y pídele a Dios. Ahí mismo, vamos a unos minutos. Ora tú y pídele a Dios la presencia manifiesta en tu vida. Pídele a Dios.